Proverbio 18:21. Que alguien por favor se ponga de pie y lo lea. Proverbios 18:21. Bien, gracias Luis. Lo que acabamos de leer está en la Biblia, es palabra de Dios. Y al leer este pasaje, tal vez venga a nuestro pensamiento ocasiones cuando dijimos, ¿cómo no me callé? Bien. Entonces, la muerte y la vida está, ¿dónde? En el poder de la lengua. Dios nos dio la capacidad de alabarle, de adorarle, de exaltarle a Dios, de bendecir. Y quiere Dios que hagamos todo eso. Nuestro enemigo el diablo se las ingenió para que nosotros, haciendo uso de la palabra, podamos hacer cosas lejos de Dios, que son contrarios al propósito de Dios. Entonces, la palabra misma nos muestra y nos enseña el camino que Dios tiene que recorrer a través de Jesucristo para que nosotros volvamos a vivir en esa libertad que Dios nos dio desde un principio. Al principio de la creación me estoy refiriendo cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban perfectamente bien entre sí con Dios, pero algo pasó allí entre ellos que más tarde Dios pone de manifiesto y tenemos todos nosotros que enfrentar a un enemigo común que trata de sugerirnos cosas y trata de inclinar nuestras palabras que deben ser de edificación, que deben ser un instrumento en las manos de Dios, pero el enemigo se las ingenia para haciendo uso de estas cosas o induciendo que nosotros no podamos cumplir ese propósito que hay en el corazón de Dios. Bien, entonces, ahora nosotros estamos parados frente a la palabra y los hermanos dijeron algo recién. ¿Qué esperas del año 26? No hemos comenzado, pero ¿qué esperamos? ¿Qué espera usted del año que viene? Bueno, dígase lo que está al lado suyo. ¿Qué espera usted? Bien, gloria a Dios. Bien. La Biblia registra en Efesios capítulo 4, que vamos a leer en esta mañana, que Dios, a través de toda la palabra, está haciendo algo nuevo en nuestras vidas porque nosotros, dice la palabra, hemos sido engañados por el pecado. Nosotros recibimos una herencia de pecado. Y habiendo recibido una herencia de pecado, encima hemos hecho otros pecados que son de nuestra propia autoría. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo, Cristo tiene que tratar nuestras vidas. Y allí es todo un proceso donde Dios nos trata y hace la obra completa que hay en su palabra. Bueno, los efesios que vamos a ver en este día también experimentaron la obra transformadora de Dios, y el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les habla a ellos y les dice que según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto decía refiriéndose a los hermanos de Éfeso, a estas personas que nosotros sabemos por lo que podemos leer en la Biblia, pero eran tan necesitados como nosotros de Dios. Y cada ser humano es necesitado de Dios porque todos nos apartamos de Dios y éramos culpables. Jesús por eso fue a la cruz del Calvario y pagó con su vida el precio de nuestra redención. Y ahora somos redimidos, somos hijos de Dios. Y quiero que vayamos justamente a ver el capítulo 4 en Efesios,
vamos a decir, Señor, háblanos a través de tu palabra, solamente que sea tu palabra la que hable y que el Espíritu Santo hable a cada corazón, Señor, que no haya distracciones. Señor, obra tú en cada uno de nosotros, porque necesitamos ver con claridad tu palabra, que es para nosotros como un espejo donde nos vemos, Señor, como tú nos ves. Bien, en el capítulo 4 dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, y Pablo cuando escribe esta carta, estaba efectivamente preso. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, como decía, estaba preso, les envía esta carta y teniendo, el peso en la personalidad de Pablo, él dice, os ruego. Hay un ruego de parte de él dirigido a todos los hermanos que van a recibir la nota de él, las cartas. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El texto 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el apóstol aquí, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, nos hace llegar esta palabra que les fue anunciada a los efesios. Esta palabra tiene vigencia. Lo que está aquí escrito en la palabra siempre tiene vigencia y es la única palabra que Dios nos dio, porque no es que Dios sacó una edición diferente porque la otra se venció. No pasa como cuando una persona hace una edición de un bestseller, es importante, cobra notoriedad, la persona, es exaltada por la obra que hizo, pero con el tiempo eso va perdiendo vigencia y todo lo bueno que pudo escribir allí pasa a ser algo más que quedó tapado por el tiempo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más penetrante que espada de doble filo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar a las personas porque es Dios mismo hablando a través de ella. Volvemos a lo que dijo el apóstol Pablo para refrescar esto. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ustedes saben que la obra justamente del diablo es separar, desunir, distanciar. Adán y Eva al principio estaban juntos, es más, no había otra persona más allí. Pero cuando Eva, viendo ese fruto que no tenía que tocar, que tomar, decidió hacerlo, desobedeció a Dios, eso trajo repercusiones y después nosotros vemos en el relato bíblico que Dios le pide cuenta a Adán y le dice, pero ¿por qué desobedeciste a las cosas que yo te había mandado? Y esto, trae una serie de cosas que todos ustedes conocen y en definitiva terminaron siendo separados del lugar porque justamente el pecado, que es la muerte, trae separación. Y Cristo vino para deshacernos ¿de qué? ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del pecado, para traernos redención, para poder nosotros pararnos delante de Dios, y atención a esto, como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Por el sacrificio de Jesucristo que fue hecho en la cruz del Calvario. Y aquí entonces el apóstol Pablo está hablando a estos hermanos de esta manera. Y les dice, ustedes tienen que estar, en el 3, solícitos en guardar, y habla en plural, solícitos, a todos ellos se refiere, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que no menciona algo que va a suceder,
sino que es algo que ya está hecho, pero que tienen que tener cuidado para mantenerse, para conservar el vínculo de la paz. Esto es algo muy sensible, porque el diablo a través de su obrar trata de destruir el vínculo de la paz. La gente pelea por todos lados. Usted busque un noticiero y va a ver guerra por acá, guerra por el otro lado, armamentos tan impresionantes que destruirían todo. Es absurdo hacer tantas cosas, cantidad de cosas, porque la destrucción sería inmediata. No nos podemos imaginar, pero ahí está. Parece que la persona, el ser humano, ha enloquecido, no entiende. Efectivamente, no entiende, está en confusión, pero nosotros vemos, conociendo la palabra de Dios, y damos gracias a Dios por esto, de que el Señor nos ha hecho libre de todas estas cosas. Bien, los efesios tenían, o los hermanos de Éfeso, tenían que aprender, cosa que tenemos que cada uno de nosotros hacer en nuestra vida, pero aprendemos del Señor Jesús. Y aprendemos juntos, aprendemos como cuerpo de Cristo que somos, las cosas que Dios nos habla en su palabra. Entonces, vamos a leer el texto 17 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, haber sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y la palabra es clara y establece aquí una diferencia. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Se dirige a los hermanos, que ya no andéis como los otros gentiles. Siempre hay algo de remanente, ¿no? En las personas. Algo de nuestra vieja vida que nos quiere llevar cautivos a otra cosa. Pero el Señor nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos suyos y ha cambiado. Como dice la canción, has cambiado mi lamento. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la vida cristiana justamente trata de ser sacado de estar entre medio de las tinieblas para ser trasladado al reino de la luz. Hay un salir de un lugar y después ser instalado en otro lugar donde allí nosotros ya no hacemos como bien nos parece, sino que tenemos el señorío de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la realidad de que somos una iglesia y tenemos hermanos en la fe, que por eso le decimos hermanos. Pero tenemos que aprender a conocerlo. Con el término hermano no alcanza. Sí tenemos que saber que, por ejemplo, mi hermano se llama Brian, mi hermana se llama Sabrina, mi hermano allá se llama David, y así nos conocemos, nos relacionamos e interactuamos y nos tenemos que ayudar. Y tenemos que ser solidarios los unos con los otros. ¿Por qué? Porque dependemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba escribiendo por la inspiración de Dios las cartas, como en este caso, que otros iban a hacer llegar a diferentes lugares, y él escribía desde la cárcel. Alguien sacaría esas cartas de ese lugar y ahora llegan a través de la palabra a cada uno de nosotros. Entonces dígale que está al lado suyo, me hace falta. Dígaselo. Bueno. Entonces aquí el apóstol está hablando que la nueva vida en Cristo es eso. La nueva vida en Cristo es
algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, pero cómo nos cuesta entender esto, ¿no? Bien. La vida del cristiano es una vida de obediencia. Y para obedecer hay que estar dispuesto a obedecer. Dios tiene que tratar nuestro carácter, que tiene que ser dócil en las manos de Dios, totalmente transformado. Entonces el apóstol, vuelvo a decir, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Hay una diferencia entre los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la gracia de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Exactamente, la gente que no tiene comunión con Dios, que no toma en cuenta a Dios, ni siquiera lee la Biblia porque la va a leer, y si la lee y no la discierne, porque es un libro más de quien tiene su pensamiento ya preestablecido. Pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios, y de aquí nosotros tenemos la enseñanza. Muy bien. Dice acá en el texto 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Y cuál es la pasada manera de vivir? Todos nosotros tenemos una pasada manera de vivir, porque un día conocimos a Cristo. Y el día que conocimos a Cristo, le respondimos afirmativamente al Señor, y por eso ahora estamos intentando seguir o siguiendo sus pisadas, pero hubo un comienzo. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Cuando leemos este texto, dice, despojaos. No dice, reciclen. No dicen, adórnenlo. ¿Qué dice? Despojaos de ese viejo hombre y da la causa, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro, fue adquiriendo una forma, un molde, y ya se pegaron todas esas cosas. Y Dios, que todo lo sabe, nos aconseja y nos dice a través de su palabra que al viejo hombre, que nosotros muchas veces lo queremos acomodar, arreglar, presentarlo de una determinada manera, la palabra nos dice, despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No le haga vintage al viejo hombre. Así dicen los jóvenes, que se le llama las cosas viejas que se restauran. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos pues del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese viejo hombre tiene que salir de nosotros. Y es algo que nos corresponde a nosotros hacer, porque Dios ya ha preparado lo que dice acá. La obra del Señor es, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para no tener la mente como acabamos de leer recién en Proverbios. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí estamos, frente a esta realidad, este nuevo hombre creado así de esta manera, donde interviene Dios, donde interviene la obra de Jesucristo, donde interviene la palabra de Dios, donde nosotros somos puestos en medio del pueblo de Dios. Y hermanos, somos puestos por Dios, siendo parte del pueblo de Dios, sabiendo que la cabeza del cuerpo, ¿quién es? Y nosotros somos la iglesia. Y somos miembros de la iglesia. Y los miembros están interconectados unos con otros. Amén, gloria a Dios. Bueno. Dice el 25, por lo cual, desechando toda la mentira, hablad cada uno con su prójimo
¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es faltar a la verdad, produciendo un resultado. Porque han visto a veces como una persona que no conoce cómo llegar a un lugar, le pregunta a alguien y ese tampoco sabe cuál es el lugar, le dice, siga derecho nomás para aquel lado. Ya va a encontrar el lugar. Y el otro va y va y va y nunca aparece nada de lo que está buscando. Y decepcionado tiene que decir, me engañó. Me indicó un camino que me lleva no donde quiero. ¿Pero por qué lo hizo? Porque no hay amor en su corazón. Bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire lo que sigue. Texto 26. Airaos. Pero acá la Biblia está diciendo airaos. ¿Qué es airaos? Enojarse. Ay, tengo libertad para enojar. Dios está de acuerdo con que me enoje. Dice acá, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No. Pero yo pienso, y después seguimos. Pero Dios dice, pero yo pienso, pero Dios dice. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo que Dios dice o lo que yo pienso? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Porque el camino que estamos siguiendo se transita en obediencia. Dice la palabra de Dios, que siendo Jesús el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y Dios dice que la obediencia es más importante que todas las cosas. Pero nosotros queremos hacer un trueque con la obediencia. Bueno, así es. Sí, hermanos, airaos, pero no pequéis. Y esto tiene que ser para este nuevo año que nosotros estamos pidiéndole al Señor. En una de esas, sabrá Dios, por lo menos yo hasta qué momento estaré, ni sé si entraré en este nuevo año. Solamente Dios lo sabe. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este ya se enojó. Ya se airó. Ya se enojó. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que el sol se pondrá ¿a qué hora? Acá en nuestra latitud. A las 19 horas puede ser, a las 20. Pongámosle a las 21. Vamos a las 22, démosle más licencia. Bueno, entonces hermanos, si usted se me enoja, cambie el ministerio trompudo y pongámonos, Miguel. La palabra de Dios es clara, no me venga que ¿bajo qué circunstancia? El Señor nos trasladó al reino de la luz, nos sacó del reino de las tinieblas, allí donde pasaban muchas cosas, donde yo era esclavo, preso de Satanás, y ahí andaba. Como lo suelo decir aquí, nos traía el diablo como loro a los toallazos, ¿cierto? Pero ahora estamos en el reino de la luz, donde Cristo es el sol de justicia. Y donde nos deleitamos en el Dios de nuestra salvación. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Ay, hermano, siempre aparece. Este no lo llaman, pero viene solo. Se invita solo. Se invita solo. Claro que sí.
Uno tiene un momento de paz, de alegría, de gozo y aparece. Se presentó ahí entre los hijos de Dios, se presentó también en la fila Satanás. Bueno, y a los ojos de Dios no pasó desapercibido. Y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y él le dice, de rodear la tierra. Mira el itinerario de él, ¿no? Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? Y claro que lo he visto. Sí, pero vos le has rodeado de todo bien y yo no lo puedo tocar. Pero déjame que yo lo toque y vas a ver cómo él en tu presencia te maldice. Lo tenía en la agenda Job, el diablo. Pero Job estaba protegido por Dios. Nada podía sucederle, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor está con nosotros a cada instante. Pero hermanos, cuando desoímos la voz de Dios, nos hacemos desobedientes y allá nos vamos como ovejas desobedientes y nos parecemos a las ovejas que estaban sin pastor, desamparadas por no obedecer a la palabra de Dios. Ni deis lugar al diablo, dice. El que hurtaba, no hurte más. Los cambios que hace el Espíritu Santo en una vida de alguien cuando quiere obedecerle. Zaqueo fue invitado por Jesús que vaya a su casa, lo llevó a la casa. Y Dios hizo una obra preciosa en él. Cuando Jesús iba entrando a la casa de Zaqueo, los que estaban curioseando allí y que deseaban que Jesús invierta tiempo en ellos, siguieron con su mirada y con sus pasos a Jesús para que verlo entrar a la casa de Zaqueo. Y ellos iban pensando acerca de Jesús. Pero fíjense en este detalle. Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, dice algo muy significativo. Porque él también es de la simiente de Abraham. Amén. Entonces Cristo ve en las personas un valor que nosotros no vemos. Zaqueo era un cobrador de impuestos, no lo quería nadie, ni a él ni a la familia. Entonces, para ver a Jesús se subió arriba de un árbol y Jesús le dijo, Zaqueo, baja, hoy voy a tu casa. El Señor está interesado por todas las personas. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Amén? Y este debiera ser el pensamiento de nosotros. Pero yo conozco a alguno por ahí que no merece. No. Yo lo voy a arrastrar a este. Bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que hurtaba no hurte más. Entró Jesús, expuso allí lo que había en su corazón y fíjense lo que sucede. Salió Zaqueo a visitar a los vecinos. Es una visita increíble. Porque imagínense, y se asomaba una vez, ¿quién está llamando? Es Zaqueo. Seguro que vino a cobrar. Claro, ha venido una persona invitada, seguramente que se inventó un impuesto para pagarle la comida. Así somos las personas. Empezamos a pensar cualquier cosa y le damos rienda suelta. Y dice, bueno, vamos a sacarlo de encima. Bueno, buenas tardes, señor, señora. Vengo a devolverle lo que le robe. ¿Y esto? ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque cuando Cristo entra en un corazón, una persona pasa a ser diferente. Es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto pasó con Zaqueo. El que hurtaba dice no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad.
Y dígame si no es la realidad de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. En el compartir está la bendición. Si así no fuera, no hubiese dicho la hermana, había tantas cosas en la realidad. ¿Vieron? Bueno, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, en plural. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los... Siempre hay un tercero que está escuchando. Siempre esa lista de los escandalizados son porque escucharon. Bien. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La obra que Cristo hace en nuestras vidas nos transforma en nuevas personas. Somos cambiados totalmente por la obra de Dios. Dios lo que hace es llevarnos a un estado, digamos, donde experimentamos su presencia, la obra del Espíritu Santo, la realidad de su palabra que cambia todos los pensamientos que nosotros teníamos, haciéndonos ver la realidad de que estamos dentro de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice este texto que acabamos de leer, antes, ser benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me lo explique. Antes, ser benignos. Bueno, alguna vez decimos, yo les entiendo a Sabrina, así y lo ponemos pata para arriba. Así lo ponemos pata para arriba. Pero expliquémoslo un poquito mejor. ¿Qué queremos decir con eso de así? Lo ponemos para así. Antes, sed benignos unos con otros. Había un hermano de apellido Benigno. ¿Ah? Bueno, ¿qué quiere decir ser benigno? Si no sabemos, estamos perdidos. ¿Qué es ser benigno? Ahí está. ¿Vieron que sale? Bueno, ahí está. Bueno. Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Hermanos, el perdonar no es ser condescendiente con el pecado. El perdonar es la actitud de obediencia a Dios que evita que en nuestro corazón nazcan pensamientos, comportamientos que van a traer complicación a la obra de Dios que Él está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos momentos donde no sabemos entender, se nos confunde, la palabra de Dios tiene que ponerse clara. ¿Vieron cuando uno de los discípulos que estaba con Jesús, que quería evitar que Jesús fuese a la cruz, ¿se acuerda quién era? Le dijo, no vas a la cruz.
lo persuadía para que no vaya. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? ¿Cómo? Quítate de mí, Satanás, porque me eres... Ahí está. Ahora era uno de los discípulos que estuvo aprendiendo de Jesús, que conocía todas estas cosas, pero en un momento dado da lugar a un pensamiento. Y fíjese lo que Cristo dice: quítate de mí, Satanás. Se estaba dirigiendo a su discípulo. Hay momentos donde el enemigo, cuidado cómo se posiciona. Por eso nosotros tenemos que tener muy presente que Dios es nuestro Dios, que su palabra es su palabra y que el Espíritu Santo está para guiarnos. Hermanos, el Espíritu Santo no es un accesorio utilizable o no, según lo pensemos nosotros. Porque hoy en día parece como que el Espíritu Santo, bueno, yo no sé si lo hacen, bueno, antes se ponía en los autos una goma de auxilio que alcanzaba para llegar a la gomería más cercana. Entonces, el Espíritu Santo está para interceder por cada uno de nosotros, para redarguirnos, para hablarnos, para hacernos entender las cosas de Dios. Está. El Espíritu Santo oye, el Espíritu ve, conoce todas las cosas. Nosotros tenemos que honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿saben? Pero usted se da cuenta, muchas veces, el yo, la carne nuestra, decidimos hacer cosas y cometemos errores. Tenemos que tomarnos un tiempo y meditar en la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo hable. Bueno, entonces esto es lo que le pasaba a los hermanos de Éfeso, y Pablo les estaba hablando acerca de lo que es tener esta nueva vida en Cristo, despojándonos del viejo hombre, porque estaba, está en él todas estas cosas que acabamos nosotros de leer, que no nos van a permitir que nosotros seamos benignos unos con otros, ni misericordiosos, ni andemos perdonando a nadie, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Y el apóstol nos hablaba en una de las canciones de recién que cantábamos, hablaba de lo que es expresar el gozo, el júbilo, la gratitud al Señor. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Tenemos que colaborar con esto. Pero hermanos, esto se puede lograr cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportar con paciencia, hay que soportar. Una vez lo expliqué. Julieta, ¿para qué está el dintel en una construcción? Que se pone sobre la viga, ¿cierto? Ahí está. Ella técnicamente lo explica mejor que yo. Cuando se viene construyendo una pared, van a hacer una abertura, entonces arriba de la abertura se hace un dintel. Ese es el que soporta todo el peso, porque ahí abajo es una abertura donde va y viene la gente. Tiene una tarea, ¿no? Bueno, entonces nosotros, hermanos, tenemos que, ¿cosa hacer? Soportar. Y si no queremos soportar, bueno, con amor.
Así decía una hermana. Yo se lo digo, dice, pero con amor. Pero con amor. ¿Alguna vez le han dicho con amor? Un pastor amigo me contaba una experiencia que él vivió, pero yo se lo voy a contar, usted no se lo cuente a los demás. Y me dice que él quería mucho a la tía. Dice, quería una tía que cuando iba a la casa me atendía tan bien. Por ahí preparaba alguna comida especial. Yo me sentía mejor que en mi casa. Y sabía ir a la casa de mi tía casi los primeros 10 años de mi vida, lo pasaba en mi casa. Y en mi casa decían, ¿qué tanto amor tiene él por esa tía? Y yo disfrutaba de estar con mi tía. Pero un día fui a la casa de mi tía y me dice, y se me ocurrió hacer algo, le quise dar una sorpresa a mi tía. Crucé la verjita del frente, me metí por el jardín y llegué hasta la ventana. Y ahí ¿quieres saber lo que pasó? Este hermano me dice, me quedé petrificado, Miguel. Me marcó para toda la vida. Solo Dios me sacó de esto. ¿Por qué? Porque mi tía estaba con una amiga y escuché, me tiene cansada este sobrino que tengo que soportarlo. Escuchó lo que nunca se imaginaba. Entonces salió corriendo, disparó de ese lugar y se lo guardó. Se fue a llorar a su casa. Por años nunca supo ni su familia qué le había pasado. Pero a usted le conté esta verdad que le sucedió a mi hermano. Y después, cuando él miraba a la tía, miraba para otro lado. Se quebró una relación. ¿Por qué? Porque dice, tanto rechazo sentí porque no la quise perdonar. Me defraudó. Pero un día hablé con mi tía y todo eso cambió. Hermanos, cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos dice, pasamos a ser resistidores de la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a tratar. Hermanos, todos pecamos. Cristo murió por cada uno de nosotros. Unos de una forma, otros de otra forma. Yo no sé las formas, pero sí tengo que orar y pedir a Dios que mi corazón sea un depósito de su palabra y que pueda dar a otros para recibir de Dios. Hablamos muchas veces de lo maravilloso que es lo que pasó con la samaritana. Se dio cuenta que Jesús habló con una mujer de una forma que le llamó la atención a uno de los mismos discípulos. Dice, mira, Jesús está hablando con una persona, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero Jesús fue a ese lugar. Pero cuando leemos la Biblia detenidamente, esto es lo último que digo, es así. Ahí dice la palabra de Dios, cuando la leemos bien y la releemos y marcamos, es como que sobresale esta palabra, porque le era necesario ir por Samaria. Porque en ese lugar había 3 pozos donde la gente iba. Los otros pozos más hacia adentro de la ciudad. Y ese pozo, el de Jacob, donde estaba la mujer, donde tiene el encuentro con Jesús,
Allí era seguro que no iban a ir el resto de las otras personas. Ya sabía la samaritana qué pasaría si iba al otro pozo donde estaban las otras vecinas de ella. Y ahí ella tiene un encuentro con Cristo y se produce un milagro. ¿Por qué se produce un milagro? La samaritana salió y le habló a los vecinos que ella tenía y dice: encontré una persona que me habló de todas las cosas que yo he hecho. ¿Qué cosa ha hecho la mujer? ¿Qué cosa ha hecho que yo lo pueda contar que no esté en la Biblia y que esté en la Biblia? Bueno, ya está. Ya está. Oremos que el Señor nos ayude a terminar este año y que nos enseñe a empezar a transitar un año donde nosotros nos ajustemos con nuestra forma de vivir y de pensar a lo que Cristo nos habla a través de su palabra.